bloque de escoliosis tenemos dos comunicaciones orales que vamos a hacer ahora. Y si, por favor, María José Castelló, para moderar, Jordi, Rimbau y Rayán. Sí, muchas gracias. Siguiendo con este tema que llevamos el día con él, es un estudio sobre las técnicas que existen de intento de modulación vertebral. Como vimos hablando, desde 1912 la fusión es el tratamiento estándar de la escoliosis y la fusión de un amplio segmento de la columna vertebral reduce la movilidad y genera complicaciones a largo plazo, como acabamos de ver. Existe evidencia de los graves perjuicios de la fusión tras 30 años de instrumentación, como un trabajo estupendo que han realizado los compañeros de La Paz, de una revisión que han hecho después de 30 años de cirugía con instrumentaciones con tornillos pediculares en los adolescentes, en los cuales había una gran satisfacción por el tratamiento, había un gran recuerdo del buen trato del médico, estaban muy contentos de que se les llamara y se les preguntara, pero había un 80% de los pacientes que llevaban una mala calidad de vida, que habían sido reoperados muchos de ellos, que tenían problemas, que tenían necesidades de tratamientos y de fisioterapias constantes y que al final la cifra de perjuicio en la calidad de vida y la degeneración discal era enorme, ¿no? En general, casi todos los cirujanos que nos preocupamos de la esclerosis idiopática buscan alguna alternativa con la modulación y esto ha sido un poco la norma de muchos grupos de trabajo buscando maneras de no instrumentar y aprovechar la modulación. Hay dos técnicas que empezaron muy prometedoramente, preservando la movilidad y reduciendo las complicaciones, pero lo que hemos procurado ver son los resultados, esa variabilidad que tienen en la corrección y los fallos de los implantes, ¿no? Son dos instrumentaciones, el anterior vertebral body tethering, que es la colocación por vía anterior torácica de una cuerda en la convexidad, comprimiendo la curva por el lado de la convexidad y dejando la concavidad libre para que crezca y module. Y el otro es el ApiFix, que es otro sistema que tiene una barra, que tiene una articulación, que en teoría permite el movimiento con un anclaje proximal y distal por vía posterior en la concavidad, una especie de Harrington móvil. Es un estudio con metaanálisis siguiendo las directrices habituales con adolescentes de menos de 19 años en el momento de la cirugía, tratados con estos sistemas, excluyendo los casos que no fueran, excluyendo que fueran reportes de casos, revisiones sistemáticas con trabajos con alto riesgo de sesgo por parte de los fabricantes y la industria, estudios que no informaron de variables relevantes que estábamos midiendo, con datos ausentes o insuficientes. Con esta búsqueda se analizaron los resultados principales en cuanto a la curva, tamaño de la corrección de la curva, tanto en el sentido antero-posterior de la escoliosis como la cifosis y la lordosis de plano sagital, estudiándolo a las 2 semanas, al año, 2, 3 años para monitorizar los efectos a largo plazo y la estabilidad de estas instrumentaciones. Además, se registraron los fallos de implante, la rotura de material y las tasas de reintervenciones, ¿no? Perdón, esto, no sé qué ha pasado con esto. Esto no sé cómo va. Sí, bueno, pues ahí lo podéis leer a la vez. El diagrama de flujo seleccionaron 32 estudios. Para el anterior vertebral body tethering eran 27, para la FIFIX solo 5, 1.263 pacientes del anterior vertebral body tethering con un seguimiento de 30 meses, entre 11 y 14 años. El CO de esto que venimos hablando, una media de 45 grados y 82% de niñas. Mientras que para la PIFIX solo hay 5 estudios con 167 pacientes,
un seguimiento también de 29 meses, una edad un poco mayor, los mismos ángulos de eco y un grado de mujeres menor. En cuanto al estudio de la curva torácica, al cabo de un año, estamos hablando del anterior vertebral body tethering, la curva solo mostró una corrección de 46 grados, o sea, inicial 46 a 20 grados, es decir, una reducción del 53%, que es bastante poco para una cirugía. A los 2 años, la curva mostraba una reducción aún menor del 47,6%, es decir, el efecto de la modulación era prácticamente nulo, incluso negativo. En cuanto a la curva toracolumbar, ocurría lo mismo, una reducción inicial del 53,8%. Joder. Macho, de verdad. Una reducción del 48% de la curva toracolumbar, inicialmente el 53%, y a los 2 años ocurría lo mismo, prácticamente la reducción era menor y no había producido ninguna modulación. En cuanto a la corrección del plano sagital, de la cifosis torácica, evidentemente una instrumentación que solo se realiza en la parte anterior del cuerpo vertebral es imposible que corrija la cifosis. Prácticamente los cambios eran mínimo al año de 0,60 grados y a los 2 años de 0,80 grados. No llegaba a corregirse ni un grado el plano sagital. En cuanto a las complicaciones de la técnica, había un 25% de roturas de los anclajes, que aumentaba con los años, y una tasa de reintervenciones del 7%, es decir, que se dejaban los anclajes rotos en la mayoría de los pacientes. En cuanto a la técnica de ApiFix, la curva torácica principal a los 2 o 3 años de seguimiento también hacía una reducción muy escasa, puesto que es una técnica que hace una distracción en los extremos, y aquí sí que la tasa de reoperaciones fue del 25%. Es bastante fácil de entender que un hierro que tiene una bisagra en medio y que se ancla proximal y distalmente, pues tienda a fracasar en una estructura tan exigente biomecánicamente como es la columna vertebral. Tiene ciertas limitaciones el estudio, puesto que los seguimientos de estas técnicas son novedosas y son relativamente cortos, aunque parece que la durabilidad de la corrección y las complicaciones tardías no va a disminuir, y existe un posible riesgo de publicación, ya que los estudios están promocionados por la industria y favorecen los resultados positivos que puede distorsionar la percepción de estas técnicas, ¿no? Lo que estos metaanálisis demuestran es que estas técnicas que intentan aprovechar la modulación no logran corregir completamente la esclerosis en uno de los 3 planos, que la reducción es parcial, con pérdida de corrección incluso, que prácticamente casi el 50% de los pacientes del tethering sufrieron roturas y el 25% del ApiFix requirieron reintervención, por lo cual las conclusiones es que no son técnicas aconsejables para este tipo de adolescentes, ¿no? Nosotros les volvemos a contar nuestra alternativa de la corrección con la modulación vertebral y con las técnicas no invasivas y de no fusión. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta a la comunicación del doctor Eguía? ¿Alguna pregunta para el doctor Eguía? Pues pasamos a la siguiente comunicación. Que son doctores Burgos, Evia, Llombar Blanco, García, Mariscal, Belloc y Barrios sobre la función pulmonar que no mejora después de 10 años de fusión espinal posterior. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Adelante, doctor. Buenas tardes otra vez a todos. El título de esta comunicación es la función pulmonar no mejora después de 10 años de fusión espinal posterior, una revisión sistemática y metaanálisis. La capacidad pulmonar en la escoliosis idiopática de adolescente disminuye concurrentemente con el avance de la curvatura de la columna vertebral.
La capacidad de fusión vertebral posterior para mejorar la función pulmonar postoperatoria sigue siendo un tema de debate en la literatura. El objetivo de este estudio fue realizar un metaanálisis exhaustivo que investigara los efectos a medio y largo plazo de las intervenciones de fusión espinal posterior sobre la función respiratoria en pacientes con escoliosis idiopática del adolescente. Se utilizó el método PRISMA para conocer la viabilidad de la calidad del trabajo, de los estudios. Eran pacientes que tenían más de 19 años escolióticos, menos de 19 años, los que se incluyeron en este estudio en el momento de la cirugía. Y se utilizó la búsqueda se realizó en estos buscadores, en estos sistemas de archivos de publicaciones. Se analizó los resultados primarios, el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital forzada, la capacidad pulmonar total. Se evaluó los riesgos del sesgo mediante el sistema, la escala Minors. Y estos son los 22 trabajos que se utilizaron para realizar este estudio, donde se analizaba los valores respiratorios de todos estos pacientes que habían sido tratados mediante fusión vertebral. Los datos de referencia se encuentran aquí. En los países donde más trabajos se hicieron fueron en Estados Unidos y en Japón, y en España hubo uno, y en Italia, en fin, en Europa conjuntamente tuvieron un valor importante, el número importante. Bueno, pues en la fusión vertebral posterior no se mostró en ningún estudio, en el resultado final, que tuviera mejoría significativa de la capacidad vital forzada a los 2,5 años y a los 10 años, que fueron los 2 años en que se analizaron los diferentes trabajos. La fusión vertebral posterior no mostró una mejoría significativa en el volumen expiratorio máximo, tampoco con menos de 2,5 años y con más de 10 años. La fusión vertebral posterior no mostró una mejoría significativa en la capacidad pulmonar total en el seguimiento final. No hubo correlación respecto al valor angular final que se tenía después de haber operado a los pacientes, es decir, si quedaba un valor angular de 20 grados, más o menos 20 grados, el resultado final era igual de deficitario en ambos. Las limitaciones de estudios que la mayoría de los 22 trabajos se utilizaron para hacer este metaanálisis fueron retrospectivos, no había datos prospectivos previos, preoperatorios de estos pacientes. Faltan estudios a largo plazo y fue necesario estimar los datos siguiendo las recomendaciones de Cochrane. Conclusiones. Los pacientes con fusión vertebral posterior no mostraron ninguna mejoría significativa en las medidas objetivas de capacidad pulmonar, como la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado y la capacidad pulmonar en total en todos los periodos de seguimiento examinados. La fusión vertebral posterior no mejora la función respiratoria ni a corto ni a largo plazo. Muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra comunicación. ¿Preguntas a la comunicación, doctor Burgos? Gracias, doctor. Yo quería, ya que tenemos tiempo, hacerle una pregunta al doctor Evia. No sé dónde está. Sí, después de presentar esta revisión con un índice de rupturas del 50%, de reintervenciones del 25%, y eso a los 3 años, ¿cuál es su experiencia personal de cuál sería la indicación de una ApiFix en un paciente con escoliosis? Un desarrollo de una idea es como demasiado teórica para aplicarla a la práctica a un organismo tan complejo como es la columna vertebral. O sea, si ves el ApiFix, os fijáis como es un tornillo arriba, una bisagra en medio, una barra que elonga, en teoría cuando crece, y otro tornillo abajo. Eso es como un Harrington con una bisagra. Eso, o sea, no resiste el más mínimo análisis de que piensas que eso pueda funcionar. Pero la industria en nuestra especialidad tiene mucho peso
Esto se puso en marcha en Israel, fundamentalmente, con el apoyo de varios grupos americanos que ya no lo ponen en práctica, por supuesto, que no lo han vuelto a desarrollar, pero los grupos israelíes y la comunidad de la industria pues sigue presentando esto como una alternativa a la fusión. Y es que es verdad, o sea, tú ves un niño, una niña con una escoliosis de 20 grados, que de pronto se pone en 30, que tiene 15 años, que ¿cómo la vas a fusionar? Si la dejas con 30 grados, malo. Si le pones el corsé, malo. Si la fusionas, malo. Entonces dice, pues le ponemos esto, que dicen que va muy bien. Claro, lo pones y cuando luego ves que lo tienes que quitar o que eso no funciona o qué tal, pues bueno, pues deja de ponerlo. Pero yo creo que lo que queda de todo esto es la demanda que tenemos los cirujanos de raquis de no hacer estas fusiones tan tremendas y no dejar a los niños condenados de por vida. Jesús dice que 100 años, yo creo que 80 años sí que tienen por delante. 70, 80 años sí que tienen por delante. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, un pequeño comentario. Es simplemente lo que ha dicho Eduardo, por supuesto, es absolutamente real. Es decir, que todo eso... Pero un aspecto que hay que llamar la atención es que estos sistemas tienen un aspecto negativo todavía más severo. Y no solamente que el 40 o el 50% se le rompen los cables y se va todo al garete y lo que tú quieras, y encima no se operan después porque, claro, operarlos es otra toracotomía, un lío descomunal. Sino que el mismo sistema provoca desarreglos mayores. Es decir, si uno pone, no sé si os acordáis de los Harrington, que hacíamos distracción y le provocaba una hipocifosis. El sistema funciona igual, dando hipocifosis el apifis. Pero es que el otro sistema que utiliza elásticos, ese da hipercorrección, es decir, da un aumento masivo en muchos casos, provoca hipercorrección de la cifosis. El plano anteroposterior, ninguno de los dos lo corrige para nada. Pues ya habéis visto que no corrige ni el 50%, es decir, una curva de 50 no se queda en 30, se queda mucho peor todavía encima cuando se rompe. Es decir, el futuro de eso, yo creo que lo mejor de todo es que hay que replantearse si tenemos que utilizar esto en una población infantil, en estos niños. Es que yo creo que los condenamos a una vida todavía más dura de la que supone la historia natural. Ese es mi comentario. Hay una comunicación. En último lugar, la tercera comunicación se titula Cirugía robótica en neurocirugía, por el doctor Íñigo Boboso, jefe de servicio de Hospital Cruces de Vizcaya. Buenas tardes. Gracias, Antonio. La verdad es que me he colado. Pero bueno, ayer tuve problemas para presentar esta comunicación y bueno, yo creo que no tiene nada que ver en este bloque, pero creo que puede ser interesante. Entonces, vamos a ir rapidito, porque viene ya la administrativa, y os voy a contar un poco nuestra experiencia con el diseño de un robot, de una empresa que está en Guipúzcoa, que se llama Cybersargery, y ese robot se llama Alaya. Hablamos de los robots, nos quitarán trabajo, nos ahorrarán trabajo, labores repetitivas que podremos evitar, y ese tiempo que ahorremos quizá lo podamos dedicar a diseñar robots, a hacer los robots, a trabajar nosotros, que seamos los que diseñemos los robots, no ellos nos quiten el tiempo a nosotros, sino al revés. Ese es el planteamiento de esta presentación. Os hablaré un poco de lo que es MedTech, del objetivo de este estudio, cómo lo hemos desarrollado a lo largo del tiempo, hasta dónde hemos llegado, un ensayo clínico, donde hemos tenido un éxito creo que importante, y ahora estamos ya cerca de la certificación del marcado CE y de la FDA, que como sabéis es más complicado ahora conseguir un marcado en Europa que en Estados Unidos, tal como está Europa con todo el tema regulatorio. Bueno, este es Geoffrey Hinton, hablando esta mañana de inteligencia artificial y todo esto. Este es un físico, fue premio Nobel en el año 2024. Este fue de los primeros que empezaron a hablar de inteligencia artificial, trabajaba en Google. Y fijaros lo que dice, que dejemos de formar neuroradiólogos. Stop. Pero esto no es cierto. O sea, esta mañana también se ha dicho, qué mejor neuroradiólogo que aquel que domine la inteligencia artificial. Y además, la inteligencia artificial no va a ser quien firme ese informe. Por lo tanto, los radiólogos se van a tener que poner las pilas, pero si dominan la inteligencia artificial serán radiólogos excelentes. Geoffrey Hinton dejó Google hace unos años porque vio que la inteligencia artificial está cogiendo derivas un poco malvadas y bueno, dejó esta experiencia de inteligencia artificial. Sí, estaba atrapada. Yo también, el agua empezó a entrar. Esta es la película Soy un robot. Sabía que de ahí no salíamos.
solo nos quedaban unos minutos. Un NS4 que pasaba por allí vio el accidente y se tiró al agua. ¿Este es un robot? Está en peligro. Un robot dotado de inteligencia artificial, machine learning, que se ha hablado un poco esta mañana. Son robots que aprenden y toman decisiones. En este caso, toma una decisión errónea. Y no lo hizo. Me salvó a mí. Me salvó a él. Y murió la niña. El cerebro del robot es una máquina diferencial. Lee las constantes. Debió de calcular que... Lo sé. Yo era la elección lógica. Calculó que tenía un 45% de probabilidades. Sara solo tenía un 11%. Era tan solo una niña. Un 11% es suficiente. Un ser humano lo habría sabido. Los robots no tienen nada aquí, solo luces y engranajes. Así que fíese de ellos si quiere. Vámonos. O sea que tenemos que estar muy atentos a todo lo que se habla esta mañana del machine learning, de que las máquinas aprendan solas. Tienen que estar supervisadas porque pueden tomar decisiones erróneas. Bueno, MedTech es un proyecto mundial, es un proyecto donde toda la tecnología de cualquier tipo, tecnologías blandas o tecnologías duras, pueden ser aplicadas a la salud, y en el caso de la neurocirugía creo que estamos en una posición muy interesante de poder colaborar con empresas, con proyectos de investigación, ingenierías biomédicas, empresas de cualquier tipo que quieran desarrollar dispositivos, y creo que es un campo interesante en nuestra especialidad. Os contaré brevemente cómo ha sido nuestra experiencia, pero también partimos de una revisión que hicimos en el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Esta es nuestra Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, OSTEVA. El año 2022, el doctor Ley y yo mismo revisamos este informe sobre cuál es la tecnología actual en la cirugía de fusión vertebral guiada por imagen. Y bueno, después de hacer una revisión sistemática de unos cuantos artículos, con metaanálisis, 20 estudios de cortes, para ir resumiendo, os diré que actualmente el gold estándar está en la navegación, con escáner, como es nuestro caso, el OAR, o incluso con estos arcos en C, que son 3D. Hay unos arcos en C que son de 3 dimensiones, que son muy válidos para hacer una buena cirugía con muy buena precisión, por debajo de los 4 milímetros, según esta escala de Helsinki que hemos comentado antes. Bien, ese es el gold estándar. Y ahora aparecen los asistentes robóticos. No son robots, son asistentes robóticos que son brazos motorizados de alguna manera, y yo lo que digo es que son posicionadores de tornillos. Hasta ahí llegan, o sea, trazan una trayectoria, cualquiera de ellos, no más. Y ya poner una barra empieza a ser ya lo siguiente del constructo, pero todavía no se ha llegado tan claramente a ello. Hay muchos robots, conocemos los más frecuentes, pero bueno, ahora mismo en China, en Corea, están desarrollando diferentes sistemas. Todos ellos están basados en un sistema de registro óptico. Y en neurocirugía sabemos que el electromagnético es un poco más preciso, pero en la columna el registro electromagnético es complicado. Además, hay mucho metal que nos da artefacto. En el caso del robot Figure Surgery es un registro cinemático en el que todo momento hay contacto con el paciente. Tenemos un registro que está permanentemente, es un registro cinemático que nos está diciendo el movimiento respiratorio. Podemos saber perfectamente el desplazamiento en milímetros en el movimiento del tórax. Bueno, el proyecto consiste en implantar una serie de tornillos pediculares en la columna lumbar. Cibersurgery es una empresa, ya os he dicho, guipuzcoana, son unos 35 ingenieros que empezaron en el 2015. El Sistema Vasco de Salud tiene, como en todos los demás sistemas, sus institutos de investigación. En nuestro caso se llama BioEd, que tiene en las diferentes provincias sus diferentes sedes. Y volviendo a MedTech, MedTech establece que cuando hay un proyecto de investigación hay diferentes etapas de tecnología, bueno, se llaman TRLs, desde el TRL1, que es cuando uno tiene una idea, se le enciende la bombilla y piensa en algo, hasta el TRL9, que es ya la postcomercialización. El TRL1 son las fases iniciales, que es como empezó esta historia con Cibersurgery, cuando empezaron a pensar y se nos aproximaron para ver si podíamos desarrollar un robot en colaboración con ellos.
Al principio, el TRL1, TRL2, TRL3, adquisición de imágenes, cómo vamos a hacer la fijación, poner un poco los fiduciales y primeras imágenes, algo muy rudimentario en la empresa, fijaros cómo era el primer modelo, el primer prototipo, y ya más adelante empezamos a hacer algunas pruebas ya en el ámbito, en el propio quirófano, y estábamos los ingenieros, los neurocirujanos, compartiendo ideas o problemas para ir desarrollando este robot. Esto ya es el prototipo en diciembre del 2019, TRL5, TRL6, estamos avanzando en el desarrollo, el 2020, y en octubre del 2022 ya se realiza esta primera implantación de tornillos en cadáver en San Sebastián, y bueno, vemos que la precisión es muy buena. Y poco después conseguimos la autorización de la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, que fue pues, un hito bastante importante. Esta autorización supuso un montón de documentación, de regulación, con consentimientos informados, hojas de registro de toda la información. Y el 10 de noviembre del 2022 conseguimos esa autorización de la AEMS y como habíamos hecho ya una revisión de pacientes candidatos, pues en poco tiempo nos pusimos en marcha. Y nuestra hipótesis era que el grado de invasión del tornillo en el pedículo fuera aceptable, grado 1 y grado 2, es decir, menos de 2 milímetros de error. Bueno, como habíamos revisado los pacientes candidatos, en poco tiempo habíamos realizado el primer paciente, el 24 de noviembre del 2022, y estos son los resultados. Son 28 tornillos, aquí 26 hay un pequeño error, y todos ellos fueron grado 1 o grado 2 de la escala de Helsing. Ninguno fue grado C o D. Hubo 8 revisores de neuroradiólogos que fueron los que evaluaron nuestros resultados. No fuimos nosotros, fue absolutamente aparte. Bueno, a partir de ahí, visto que los resultados han sido muy buenos, ya se pone en marcha la certificación del marcado CE y de la FDA. La FDA nos ha dado por válidos los 7 pacientes que operamos en cruces, nos ha dado como válidos como fase preclínica, y ahora mismo se está avanzando más en la acreditación de la FDA que en la acreditación del marcado CE. Bueno, es una propuesta de colaboración, poder desarrollar con ellos un producto que sea escalable, no comprar un equipo y que en 4 años ya su ciclo de vida se haya agotado, sino que tengamos un producto que pueda también ser aplicado al cerebro, que es nuestro objetivo, que podamos implantar electrodos para cirugía del Parkinson, electrodos profundos en epilepsia, o en un futuro pues poder hacer una corporectomía y poder tener realidad aumentada y ver dónde está la arteria vertebral. Todo eso es lo que queremos llegar a hacer. ¿Cuál es el futuro? Realmente, ahora mismo, los niveles de autonomía de los robots estamos en pañales. Es que esto es así. O sea, cualquier robot que tenemos aquí, lo único que hacen es ayudarnos a posicionar un tornillo. El trabajo lo haces tú después, haciendo la broca, la aterraja y poniendo el tornillo. Y si tienes que poner una barra, tienes que calcular cuál es el balance sagital o coronal. O sea que todavía estamos en la fase 1 de lo que se considera el desarrollo de los robots. En la fase 1 todo tiene que estar supervisado por el cirujano y queda mucho por delante hasta que estos robots sean realmente autónomos. Hay una publicación muy reciente, en marzo del 2025, este mes, que la podéis ver en Neurosurgery, es un monográfico que habla de muchas cosas muy interesantes que se han hablado en este congreso aquí hoy, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de robótica, y dice, a ver, hay que hacer algo más que ayudar a poner tornillos. Esto no es suficiente, pagar X dinero, X euros para poner los tornillos. Si tenemos un navegador con un arco en C 3D, sí es suficiente. Bueno, pues hay cosas que se están haciendo ya. Los robots empiezan a hacer cosas. Por ejemplo, este es un trabajo de los chinos, que andan también muy por delante, donde tienen unos sensores ápticos. Hay alguna manera de reconocer la textura de la lámina y diferenciarla del ligamento amarillo, y en ese momento podemos diseñar un robot que haga cosas, que haga una laminectomía, que haga una corporectomía, que haga una resección de una calota y al mismo tiempo tengas un modelo 3D que puedas implantar a la medida esa calota, como pueden ser las guías de corte que ahora tenemos. Podemos tener la realidad aumentada con gafas y con una serie de sistemas de momento un poco incómodos, pero que va por ahí. La realidad aumentada es fusionar la imagen real con una imagen digital, es decir, vemos a través, por ejemplo, del microscopio, vemos una columna vertebral y podamos por ahí fusionar
una angiotac y poder ver dónde está la vertebral. ¿A cuánto estamos de la vertebral? ¿A 7 milímetros? ¿A 2? Pues mira, estamos a 8 milímetros, podemos avanzar. Bueno, esto llegará, pero bueno, la robótica puede avanzar en este sentido. Incluso hay trabajos también muy recientes de la robótica aplicada a hematomas intracerebrales de ganglios basales, que es algo que casi la cirugía está descartada. Bueno, pues como conclusión, y termino, esto ha sido un reto muy importante, neurocirujanos, y es verdad, os animo a vosotros también, que es un campo en el que podemos explorar la investigación y la colaboración con la industria. Al principio el lenguaje con los ingenieros fue un poco difícil, pero poco a poco nos fuimos incorporando, ellos venían al quirófano y siguen viniendo, compartimos ideas, compartimos problemas, y que ese objetivo nos una a poder desarrollar conjuntamente equipos que no se queden obsoletos en 4 o 5 años, porque la tecnología va a tal velocidad que los equipos que adquirimos ahora, en 4 o 5 años, ya están en el trastero. Y bueno, muchas gracias, Antonio, por haberme dejado este tiempo y también a los moderadores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala para el doctor Pomposo? Pues lo acaba de decir ahora mismo el doctor Pedrero, y es que si luego hay alguna complicación, ¿la ley que irá contra el robot o contra el cirujano? Joder, eso está claro. El robot no tiene una personalidad jurídica para que le denuncies de nada. Eso está clarísimo. Por eso son asistentes robóticos. Es nuestra responsabilidad, no solo el uso, sino también supervisar el diseño. Y ahí es lo que os quería contar desde el principio, que tenemos un área de trabajo muy interesante, en colaborar para el desarrollo de cualquier dispositivo. Detrás de un neurocirujano. ¿Perdón? Que detrás del robot siempre estará el neurocirujano. Siempre. Y si no es junto a él, diseñándolo. El robot no ayuda, nada más. Queda mucho, de verdad. Y os digo que realmente ahora mismo cualquier robot de los que tenemos aquí realmente establece una trayectoria entre 2 puntos. O sea, no hace nada más. Tú puedes planificar, y es verdad que puedes planificar y al finalizar la cirugía lo que has planificado sea exactamente lo que has conseguido. Cosa que con la navegación puede haber variación, porque tú en una navegación buscas el pedículo y cada tornillo puede quedar un poco distinto. Con el robot, si la cirugía va bien, cada tornillo va a ir al sitio que tú has planificado. Por lo tanto, puedes calcular perfectamente el balance sagital, coronal, el mix-match, para que ese constructo quede perfecto. Dices, voy a poner los tornillos de máximo diámetro, eso es verdad, el robot es mejor que la navegación, puedes calcular mejor el área que quieres abarcar con esos tornillos, eso es cierto. Esa planificación la hace el neurocirujano, pero en un futuro la inteligencia artificial te podrá ayudar a que te planifique los mejores tornillos de máximas dimensiones con la máxima superficie en cada nivel y te calcule también cuál va a ser el balance sagital, el coronal y el mix-match para que tengas la barra, pero todavía queda mucho. Por eso cuando adquieres un robot que vale XXX, pues realmente hay mucho por delante que hay que hacer. Es pronto. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí. Ah, vale, sí. Es muy interesante el tema del robot. Sabes que en China ya hay un montón de robots que están haciendo la laminectomía. Eso es correcto. Entonces, yo creo que un subproducto muy interesante de esto es que una vez que diseñemos la laminectomía y la haga el robot, la va a hacer siempre igual. Porque mi laminectomía es diferente a la que haces tú. Y uno es más exhaustivo en abrir el receso o el foramen, etcétera, y luego comparar las cosas es difícil. Cuando todos hagamos la laminectomía igual, es mucho más fácil comprobar los resultados de nuestro trabajo. Es decir, cuando estandaricemos la laminectomía, que es lo que, recordemos, quita el dolor y quita el déficit. O sea, los tornillos no arreglan el problema. Lo que arregla el problema es la laminectomía y la descompresión del sistema nervioso. Y ahora cada uno lo estamos haciendo a nuestra manera. Una vez que estos tratamientos estén razonablemente estandarizados, podremos empezar a comparar las cosas, que hasta ahora no podemos. Pues me alegro mucho de que hagas esta pregunta, porque realmente eso es lo importante. Porque tú puedes poner los tornillos de aquella manera y el paciente te dirá, muy bien, pero me sigue doliendo. Si la descompresión no está bien hecha, los tornillos pueden estar perfectos y ¿cuántas veces te van a decir, sí, muy bien, pero doctor, me sigue doliendo? Y esa parte de la descompresión es lo que la robótica de momento está en pañales. Está en pañales y los sistemas, este es un artículo de ese grupo chino,
están avanzando hacia ello, hacia hacer una laminectomía que tú puedes diseñar. No es automatizada. Por ejemplo, el robot Cibersari tiene ya un prototipo, que yo lo he probado, que puede ser automatizado o semi-automatizado con supervisión del cirujano. O sea, tú puedes planificar la laminectomía, pero en un momento dado puedes decir, espera un poco, que tengo una duda. Pero tienes toda la razón. Realmente, ¿cuántas veces el problema es de una mala descompresión o de una mala foraminectomía? Porque no has acabado de liberar esas raíces. ¿Cuántas veces? Bueno. Si no hay más. Pues si no hay Muchas ninguna gracias pregunta a todos más, por este damos tiempo por concluida robado. la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya tenemos autobuses para ir al centro, los que quieran. Recordaros que es la asamblea de Nerorraki para los socios